Bendiciones, mis amados hermanos, la paz de Dios repose en sus corazones. Una vez más nos reunimos para compartir estos temas que son demasiado importantes para nosotros en nuestra formación como cristianos, como personas que hemos conocido al Señor. Hoy vamos a hablar en esta oportunidad del bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes que hay tres tipos de bautismo? Tenemos el bautismo en agua, que lo conocemos como ese bautismo que realiza la persona, donde se sumerge en un río. De hecho, el bautismo significa inmersión, debe sumergirse, y luego sale de la superficie. No necesariamente tiene que ser un río, puede ser una piscina, o donde haya una superficie donde se pueda sumergir en aguas. Ese es el bautismo en aguas. También tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, que es obviamente esa investidura de poder y de autoridad que nos embiste o que nos permite tener el Espíritu Santo de Dios. Ahora tenemos el bautismo en el cuerpo de Cristo. Lucas capítulo 1, verso 13 al 15 dice así: Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este pasaje nos habla acerca de un niño que iba a nacer. Esta persona iba a ser un profeta llamado Juan el Bautista, el que tenía la responsabilidad en primer lugar de bautizar a Jesús, pero también de mostrarle el camino a las personas para que entendieran de que Jesús era el Cordero que quita, mejor dicho, el pecado de toda la humanidad. Jesús fue bautizado por Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que el espíritu de Elías estaba sobre él. Entonces podemos entender de que a Jesús se le preparó el camino para que él, cuando llegara, obviamente, entendieran las personas que las profecías se estaban cumpliendo, las profecías del Mesías. Sin embargo, cuando Jesús llega y es bautizado, él empieza una tarea, y es de hacer discípulos. Él empieza a hacer discípulos y empieza a formar su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces forma sus discípulos, y pasados 3 años y medio aproximadamente, Jesús es crucificado en una cruz. Luego obviamente él muere, al tercer día resucita, se le aparece a muchos de sus discípulos y también les da una tarea y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, entonces nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo conjuntamente con los apóstoles. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjense aquí que el bautismo lo produce el Espíritu Santo, sin embargo nos añade a un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 4 y 5. Porque de la manera
que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos a los otros. Bueno, entonces así como los miembros del cuerpo tienen muchas funciones, la mano tiene una función de agarrar, de tocar, de palpar. También los pies tienen la función de trasladarte de un lado a otro. Y todas las partes del cuerpo tienen una función específica. Por ejemplo, el oído tiene una función de escuchar o interpretar los ruidos que están en su alrededor, la boca para hablar y así sucesivamente para comer. La nariz también tiene su función. Asimismo, dentro del cuerpo de Cristo hay muchos miembros y cada miembro tiene una función específica. Entonces, cuando nosotros hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces el Señor nos adhiere a su cuerpo para que tengamos una función específica. En este caso, por ejemplo, hay muchas personas que nacieron para cantar, o les gusta cantar, o les gusta la música, la adoración y la alabanza, ¿verdad? Pero no todos nacieron para cantar, no todos cantan. Por ejemplo, en mi caso, yo soy músico, nací dentro de un hogar de muchos músicos. Mi abuelo era músico, mis tíos eran músicos, tengo primos que son músicos. Mi abuelo era cantante, músico profesional y además de eso, compositor de muchas canciones. Así como yo también tengo esas funciones, también usted tiene una función específica. Vea qué talentos, qué habilidad puede tener para Dios. Entonces, como cuerpo de Cristo, nosotros nos unificamos. Hay personas que nacieron para servir, hay personas que nacieron para liderizar, que entraron al cuerpo de Cristo y están liderizando o que se están formando para liderizar dentro de la iglesia. Hay personas que están sirviendo en el área de finanzas, hay personas que están sirviendo en el área de música, hay algunos que son pastores. Es decir, cada miembro tiene una función específica, pero todos nos complementamos para tener una misma función. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo de ser uno en el cuerpo de Cristo? Que las demás personas conozcan de la verdad, que es el Señor, que conozcan a Dios como su único y verdadero Salvador, y que cada uno de nosotros, a través de las habilidades y los talentos que Dios nos ha dado, podamos nosotros participar y ser protagonistas y estar añadidos al cuerpo de Cristo y cumplir la visión en una iglesia específica. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno me ofreció a mí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a un Dios vivo? El Espíritu Santo es quien lleva a Cristo Jesús a la cruz. Fue guiado por el Espíritu Santo para que usted y yo pudiéramos ser limpios de las obras muertas, de cada cosa pasada que teníamos nosotros, que podamos servir al Señor con lo que nosotros sabemos hacer. Ya las cosas pasaron y a partir de ese momento nosotros ponemos nuestros talentos en las manos del Señor, porque somos añadidos a su cuerpo, somos añadidos al cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lo que vemos aquí es que siempre el Espíritu de Dios está presente. Entonces nosotros somos bautizados en el cuerpo de Cristo una vez creemos en Él. Una vez creemos en el Señor, inmediatamente somos sellados por el Espíritu Santo para ser siervos suyos, para su honra y para su gloria.
según Efesios capítulo 1. Entonces, lo que vemos nosotros aquí es que hemos nacido con propósitos claros, con propósitos específicos en Cristo Jesús. Toda persona tiene un propósito, toda persona tiene talentos, tiene dones, solo que hay personas que no le es revelado este proceso porque no han conocido la verdad. Pero una vez conocemos la verdad de Cristo Jesús, nosotros podemos entender que nuestras habilidades, que todo lo que sabemos hacer, lo debemos hacer como para el Señor. Todos los talentos que nosotros tenemos debemos ponerlos en sus manos. El bautismo en agua es efectuado por los hombres. El bautismo en el Espíritu Santo es efectuado por el Señor Jesucristo. Y el bautismo en el cuerpo de Cristo es para unirnos en un solo equipo y funcionar como un solo cuerpo y realizar lo que el Espíritu Santo nos dirige. Hacia donde el Espíritu Santo nos dirija, debemos ir como un cuerpo de Cristo, hablar un mismo lenguaje, ver una misma visión, tener un mismo sentir. Por ejemplo, cuando el cuerpo se golpea, ¿quién se queja? La boca. No se queja el pie. Sin embargo, si yo me golpeo el pie, la mano no dice, ya no hay problema, no me importa porque yo no, como es otro miembro, no me importa que el pie sea golpeado. No, todo el cuerpo nos duele. Asimismo, el cuerpo de Cristo debe funcionar, todos unidos. Hubo un caso en particular que descendió el Espíritu Santo y se derramó sobre toda carne. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Pero hay algo específico de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Los hermanos estaban unidos, unánimemente juntos. Y parece que redundáramos, pero no estamos redundando. Ellos estaban juntos y unánimes. Lo que quiere decir es que estaban con un mismo lenguaje, con un mismo propósito. Y cuando nosotros nos unimos como el cuerpo de Cristo, estas cosas pueden suceder. Se derrama el Espíritu Santo de Dios sobre toda criatura, sobre toda carne que esté en ese lugar. La unidad produce milagros, la unidad produce acuerdos, la unidad produce resultados. Y nosotros estamos llamados en este tiempo a estar en unidad en el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que un reino dividido no puede prevalecer. ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos en esta hora? Estar unánimes juntos. ¿Para qué? Para que seamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Por eso el Señor quiere no solamente bautizarnos en agua, y tampoco no solamente bautizarnos en el Espíritu, sino también bautizarnos en la unidad del cuerpo de Cristo. Que todos estemos bajo un mismo sentir y que todos hablemos con el lenguaje de Cristo Jesús. Dios le bendiga.